Hola, buenos días. Voy a dar mi examen de lengua y literatura en tipo noticiero. Vamos a ver los temas que hablaremos el día de hoy. Los siguientes temas serán el currículum vitae, los poetas decapitados, los conectores locativos espaciales y los conectores temporales y la mitología griega y romana. En el currículum vitae vamos a ver qué es, sus partes y un ejemplo. Los poetas decapitados veremos quiénes eran, cuándo murieron y una hora de cada de ellos. Los conectores locativos y temporales veremos qué es, ejemplos y una oración. En la mitología griega y romana veremos qué es, sus orígenes y algunos de sus dioses. Comencemos con el currículum vitae. ¿Qué es un currículum vitae? Um, un currículum vitae es un documento herramienta a través de la cual se presenta de forma resumida la trayectoria académica, experiencias laborales y profesionales de la persona. En este currículum en los currículum vitae deben haber ciertas partes que serían las siguientes: los datos personales, la educación, la experiencia laboral y las referencias personales. Y las referencias personales tanto como laborales. En los datos personales debe ir el nombre completo, el documento de identidad, dirección y ciudad de la residencia, el teléfono fijo y celular y el correo electrónico. En educación deben haber la formación académica, los títulos de colegio, los técnicos, los posgrados, los pregrados, entre otros. En la formación complementaria deberían ir los seminarios, los talleres, los dominios de otros idiomas, entre otros. En las experiencias laborales deberían ir los datos, bueno, sé dónde has trabajado, los lugares que has trabajado se debería referenciar aquí. Y en referencias deberemos poner datos de personas que pueden verificar la información que aparece en la hoja de vida, que también se puede decir al currículum vitae, así, hoja de vida. Es recomendable tener al menos 3 personas o 3 referencias indicadas con nombres y apellidos. Deben estar completos los nombres y los apellidos, sus ocupaciones y los teléfonos del contacto para poder verificar que todo esto es real. Aquí un ejemplo sería ¿cómo se dice esto? El título universitario. También estarían los demás certificados, los certificados personales, entre otras cosas. Ahora vamos a hablar sobre los poetas decapitados. Para saber quiénes son estas 4 personas, tenemos que saber primero qué es la generación decapitada, que así fue como se les denominaron a ellos. Este fue un grupo de poetas de generación modernista ecuatoriana. Ellos son Arturo Borja, Humberto Fierro, Medardo Ángel Silva y Ernesto Novoa y Camaño. Su muerte hizo que fueran popularmente conocidos como la generación decapitada. ¿Quién sabe por qué? Pues porque terminaron con su vida a su propia mano. No murieron decapitados, no, como el mismo nombre lo dice. Ellos murieron suicidándose cada uno de ellos. Ahora vamos a decir quiénes eran. Comenzamos con Arturo Borja. Él fue un poeta ecuatoriano perteneciente al movimiento llamado la Generación Decapitada y el primero del grupo en despuntar como modernista. Murió el 13 de noviembre de 1912 en Quito y una obra suya fue La flauta de Ónix. Humberto Fierro fue un poeta ecuatoriano perteneciente a la denominada Generación Decapitada, compuesta por varios poetas del principio del siglo XX. El 23 de agosto de 1929 fue cuando murió y una obra suya sería El laúd en el valle. Vamos con Medardo Ángel Silva. Él fue un escritor, poeta, músico, compositor ecuatoriano, considerándose el mayor representante al modernismo en la poesía ecuatoriana. Perteneciente a la llamada Generación Decapitada, murió el 10 de junio de 1919 en Guayaquil
y una obra suya fue el Libro de Amor. Ernesto Novoy Camaño fue un poeta ecuatoriano perteneciente a la llamada generación decapitada. Él también fue figura del modernismo del país y murió el 7 de diciembre de 1927 en Guayaquil. Una obra suya fue Emoción Vesperal. Para saber quiénes eran ellos, tenemos que decir de que la generación decapitada fueron estas 4 personas. Una cosa hay que aclarar es de que todos estos 4 poetas murieron a muy temprana edad. Uno murió por sobredosis y los demás, ya saben, suicidándose. Todos murieron de la misma forma en realidad. Ahora vamos a hablar sobre los conectores locativos o espaciales y los conectores temporales. ¿Qué son los conectores espaciales? Se conoce como conectores espaciales al conjunto de palabras que se utiliza para señalar la ubicación espacial de aquello a lo que se está refiriendo el texto o discurso. Quiero decir que la ubicación espacial, quiero decir en qué lugar está ubicado. Como por ejemplo, para darles un ejemplo, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, al lado, al fondo, delante, detrás, encima, etcétera, etcétera, etcétera. La oración que podemos hacer con uno de estos, con los conectores espaciales serían: los libros están arriba de la mesa. Los conectores espaciales tienen que tener muy en cuenta de que siempre el conector debe estar entre la mitad. No puede estar ni en el principio ni en el final. Debe estar en la mitad para que conecte la oración. Ahora voy a decirles qué son los conectores temporales. Los conectores temporales son nexos que se utilizan para colocar a la oración en determinado tiempo. Estos se clasifican en 3 tipos. El de anterioridad, o sea, que establece que algo ocurrió antes que otra cosa. Por ejemplo, anteriormente, antes, había una vez, inicialmente, tiempo atrás, hace tiempo, etcétera, etcétera. La oración sería: hace tiempo que no disfrutaba unas vacaciones en verano. Los siguientes serían de simultaneidad, o sea, que establecen de que algo ocurre al mismo tiempo que otra cosa. Es decir, en paralelo, o sea, al mismo tiempo. Por ejemplo, al mismo tiempo, simultáneamente, a la par de ello, paralelamente, actualmente, a la vez, a la par, fue entonces, cuando, mientras que, etcétera, etcétera, etcétera. La oración sería: mi mamá mira televisión mientras que teje. Luego tenemos a los conectores de posterioridad. Bueno, sigamos con nuestra programación, que tuvo un pequeño error. De posterioridad, o sea, que establecen que algo ocurre luego o después de otra cosa. Por ejemplo, más tarde, luego, entonces, después, posteriormente, luego, finalmente, etcétera. El ejemplo sería: más tarde, cada uno de los estudiantes se alzaron ante las nuevas normas de la institución. Esta sería la oración que podemos hacer con con estas subniveles o clasificaciones de los conectores temporales. Ahora vamos a hablar sobre la mitología griega y romana. Primero, digamos, ¿qué es la mitología griega y romana? Bueno, la mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a los antiguos griegos que trataban de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de sus propios cultos y prácticas rituales. Formaban parte de la religión antigua Grecia. Y la mitología romana, al igual que la griega, tiene varios dioses y diosas. Y debido a la influencia temprana de Grecia en la península italiana y al contacto continuo con la cultura griega, los romanos adaptaron no solamente sus historias, sino también muchos sus dioses, cambiándoles el nombre a varios de ellos. También adaptaron muchos héroes y criaturas fantásticas. Y aparte de eso, no solo cogieron dioses de Grecia, también de Egipto. Se cogieron
acogieron a una diosa egipcia para su propia mitología. ¿Cuáles son los dioses de la mitología griega y romana? Bueno, perdón, los orígenes de la mitología griega y romana. A veces me trabo y se me confunde. Se creen que los mitos y leyendas griegas tuvieron origen en el año 3000 a.C. en Creta. Los habitantes originarios de Asia Menor creían que fuerzas naturales y ciertos objetos estaban dotados de espíritus y magias, dando lugar a primeras leyendas griegas. Ahora vamos a hablar sobre la mitología romana. La mitología romana se origina de la relación existente entre humanos y dioses, donde no existían los relatos. Con el tiempo se desarrollaron las leyendas y mitos sobre la fundación de su imperio, y a los cuales se integran a unos panteones y rituales relacionados con los dioses. Ahora voy a hablar sobre algunos dioses, ¿vale? Aquí tengo dividido en 3 categorías. El primero es nombre romano, el segundo es nombre griego y el tercero es atributo. ¿Por qué puse así? Ya que por poner nombre romano y nombre griego es porque, como dije anteriormente, los romanos acogieron muchas historias y dioses de los griegos. Lo que hicieron simplemente fue renombrarlos. Y aquí estarían unos ejemplos. En el nombre romano sería Júpiter. El nombre griego, que sería el original, es Zeus. Y su atributo sería el águila, el rayo y el cetro. El nombre romano sería Juno. El nombre griego sería Hera. Y su atributo, el pavo real y la corona. En el nombre romano sería Neptuno. En el nombre griego sería Poseidón. Y en el atributo sería el tridente y los caballos blancos. En el nombre romano sería Minerva, en el nombre griego sería Atenea, en el atributo sería el casco, el escudo, la lanza, el olivo y el búho. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado de nuestra programación habitual. Vuelvan más tarde a esta misma hora. Gracias.